de la patria celestial, pero antes hay un juicio. ¿Te hayas listo para el tribunal? La canción decía que hay un día que es triste. ¿Para quién? Para aquellos que en el juicio serán desechados y son malvados. Y hay un día también alegre. ¿Para quién? Para los que han obedecido la palabra del Señor y han aceptado a Cristo, ¿no? Entonces la pregunta es justamente esa. ¿Te hayas listo para el fallo del gran tribunal, el tribunal de Cristo? Bueno, yo voy a leer 3 textos, no es necesario ponerlo en pantalla, solamente anunciaré cuando haya que poner algún texto en pantalla, pero ahora lo voy a leer yo. Podéis abrir vuestras Biblias por Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 y 31. Los 3 textos que voy a leer están centrados en el tribunal de Cristo. Y el objetivo, como estáis viendo, el objetivo del mensaje es dar confianza, seguridad y que nos preparemos para afrontar el juicio ante el tribunal de Cristo. Porque habrá unos que estarán a la derecha y otros a la izquierda, unos que serán los cabritos y otros serán los corderos o las ovejas, y habrá unos que serán los buenos y otros que serán los malos. Son imágenes que presenta la palabra de Dios. Y unos serán aceptados para caminar por las calles de la Nueva Jerusalén por encima del oro y por todas las maravillas de esa ciudad, y otros no se les permitirá entrar. Entonces mi objetivo, hermanos, es que estemos todos preparados, de tal forma que cuando llegue el momento del juicio, que ya está en marcha, que se está celebrando, y que Cristo decidirá, pondrá a unos a la derecha y otros a la izquierda, y los ángeles los separarán, estemos listos y no suframos ningún chasco. Bueno, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice el versículo 30 y el versículo 31 lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Este que tiene el juicio es Cristo Jesús. Y la razón es porque ha muerto por nosotros y el Padre lo ha levantado por los muertos. Y el mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Pablo lo da, este mensaje de arrepentimiento lo da en Atenas, cuando visita el Areópago y está lleno de imágenes que adoraban. Y al ver una que ponía al Dios desconocido, Pablo les anuncia a Cristo. Fijaos bien lo que les anuncia, para no haberle conocido. Era de las primeras veces que Pablo entraba en el Areópago. Eran los gentiles, los griegos. Y les invita a que se arrepientan, se conviertan, que dejen la idolatría, que acepten a Cristo y que la razón principal es porque Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a todos. Y a unos les dará la vida eterna y a otros la destrucción eterna. Este texto está justamente en ese contexto de llamada al arrepentimiento. Bueno, vamos a leer el segundo texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, lo leo yo, 2 Corintios capítulo 5, y el versículo 10 dice así. Bueno, puedo leer desde el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre,
sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por vista, pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Ahora viene el texto que nos interesa. Estemos presentes en el espíritu o en realidad en el cuerpo tal como estamos ahora. Pablo nos insta a que seamos agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y cuando se informa muchas veces en la Biblia para recibir lo que hayamos hecho, lo bueno y lo malo, entonces, ¿qué ocurre? Que nos angustiamos. Pensamos que tenemos que esforzarnos, y es verdad, en ser buenos. Pero probamos un día a ser buenos, otro día también, y al final a lo mejor nos desanimamos y claudicamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no podemos. Vale, el tercer texto que voy a leer está en Apocalipsis capítulo 14. Este texto lo conocéis de memoria la mayoría. Y en Apocalipsis 14, vamos a leerlo, dice lo siguiente. El versículo 6 y 7. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordad el evangelio eterno que tiene que ser predicado. Y continúa este ángel diciendo, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué debemos temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que ha llegado la hora del juicio. Y nos invita a adorar, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto, que también está situado en el comienzo del juicio, y sabemos los adventistas, es nuestra doctrina, una de las doctrinas principales, que el juicio en el santuario celestial comenzó en el año 1844. Desde ese momento todo estamos pasando. Hay una lista, por ejemplo, la lista que se ha leído esta mañana de los hermanos que por alguna razón han muerto, o por otra razón han tenido que dejar la iglesia, o por otra razón se han trasladado, que estarán pasando por ese tribunal de Cristo. Y bueno, a ver, llega el turno de Andrés Serrano Cortinas, ese soy yo, ¿eh? Aquí está, en los registros del cielo, en los 3 libros están registrados las buenas obras, las malas obras, y también el libro de la herencia, justamente si voy a pasar a la vida eterna o a la destrucción eterna. Y claro, cuando yo leo esto, ahora no, pero al principio, cuando tenía la creencia de la Iglesia Católica del infierno y del purgatorio, bueno, tengo una hermana que ya os lo he dicho otras veces que está en el Opus Dei, y hace poco la visitaba y mi hermana tiene el concepto católico que yo tenía. Y yo decía, bueno, yo santo, según la Iglesia Católica, no soy. Por lo tanto, pero claro, malo tampoco soy. Digo, al infierno no voy a ir, pero al purgatorio seguro que voy, a purgar los pecados. Y yo le preguntaba a mi hermana, ¿y tú vas a ir al purgatorio? Y a otras que había allí, y están convencidos todos que van al purgatorio. Bueno, hermano, ¿y tú dónde vas a ir? ¿Te lo has preguntado? Cuando Cristo está haciendo ahora mismo el juicio y pase tu lista y tu nombre, entonces verás, pues mira, ayer me porté mal. Antes de ayer
me puse a criticar. El otro día, pues mira, no tenía ganas de hacer nada, estaba desanimado. Y todo eso queda registrado en el listado de los registros del cielo. Y al final Cristo decide. Y Cristo decide de tres maneras. ¿Sabéis, hermanos, quién es Cristo? Es el profeta, el mayor profeta que ha existido jamás. ¿Qué más es? El abogado, el que intercede por nosotros y ahora está intercediendo. ¿Y qué más es? El juez. ¿Y qué más es? El Salvador, pero en el santuario celestial también es el Rey. Esas tres funciones, Cristo, el Padre, le dio esas tres funciones y las está realizando ahora mismo. Bueno, entonces yo hago la pregunta, y vamos a entrar en los temas de los que he comenzado a explicar. ¿Cómo escapar del juicio ejecutivo del Todopoderoso? Al final del tiempo de gracia, Cristo decidirá, sale del santuario y ya ha decidido para siempre los que van a ser salvos y los que van a ser destruidos definitivamente. Entonces, claro, te puedes preguntar, y yo me pregunto también, ¿qué tengo que hacer ahora? Prepararme para que cuando pase mi nombre por los registros celestiales, yo sea absuelto. Bien, yo os voy a preguntar tres cosas. Bueno, no os voy a preguntar, voy a explicar tres cosas. En primer lugar, el anuncio del juicio. ¿Cuándo se anuncia ese juicio? Se anuncia en el jardín del Edén. Dios entrega a Adán y Eva toda la creación menos una cosa, bueno, algunas cosas, el sábado, el tema de la alimentación y un árbol. Esas cosas las guarda el Señor y sobre todo el árbol que no podían comer, que podían comer de todos, hay una condición, el día que comas, ese día, vale, pues ese mensaje de juicio Dios lo envía con misericordia. Hay unos juicios, que os voy a hablar, estos dos juicios con misericordia, y habrá otro juicio que será un juicio sin misericordia. Y tanto el juicio con misericordia como el juicio sin misericordia reflejan el amor de Dios y la gracia de Dios. El juicio que se va a realizar sin misericordia refleja el amor de Dios y la gracia de Dios. El amor de Dios y la gracia, que es lo mismo, representa la misericordia de Dios y la justicia. Si quitamos la justicia del amor de Dios, entonces no es amor. Y si quitamos la misericordia, tampoco es amor, porque Dios es justo y misericordioso y fiel. Bueno, pues yo quiero hablaros justamente para que no sigamos el mensaje de Satanás. Viene Satanás a Adán y Eva, ¿y qué mensaje les da? No es cierto, no moriréis. Pero después vemos que Adán y Eva mueren. Dios le concede la gracia, como hemos comentado esta mañana, les anuncia que habría una lucha entre las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente del diablo, pero que finalmente la simiente de la mujer, que es el Mesías, la primera promesa, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y después, cuando vemos todo el recorrido del pecado de Adán y Eva, que Dios culpa a Adán por haber transgredido la ley, y bueno, hay aquí tema para hablar que no voy a comentar ahora, pero la conclusión de todo eso es que Dios no cambia, Dios no rectifica. Dios no les dice lo que le dijo el diablo, no moriréis. Dice, claro que moriréis, pero además con sufrimiento, con dolor, con enfermedades y con angustia. Volveréis al polvo, porque del polvo fuisteis tomado y al polvo volverás. ¿Y qué hace el Señor? Expulsarlos del jardín del Edén. Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo regresar al jardín del Edén? Será mediante una selección, mediante un juicio. Y ese juicio, hermanos,
tiene que ver con la gracia de Dios, con el amor de Dios. El Señor vistió a Adán y Eva con túnicas de piel matando un animal y los vistió. Antes de salir del jardín del Edén ya llevaban la gracia, la misericordia, la comprensión y la esperanza de regresar al jardín del Edén. Pero Dios no podía tolerar que esa pareja estuviera en pecado allí en la presencia de Dios. No podemos permanecer en la presencia de Dios con pecado. Cuando Cristo viene en las nubes, el fuego devorador que pasa por todos, a unos les cambiará totalmente, no purificará porque ya estaremos purificados, pero nos transformará, nos cambiará, el fuego pasará por nosotros, pero aquellos impíos que reciban ese fuego los quemará, los destruirá para siempre. ¿Por qué? Porque ya han sido vencidos. Bueno, la segunda cosa que quiero hablaros justamente tiene que ver con la proclamación del juicio. Ese juicio que tiene que ver con Levítico, que tiene que ver con muchas cosas. Yo solamente os voy a dar en esta mañana algunas ideas para que investiguéis, para que estudiéis y que para que salgáis en esta mañana con la seguridad del amor de Dios y que salgáis en esta mañana con la seguridad de lo que tenéis que hacer. Que no salgáis engañados. Yo tengo que predicar el Evangelio. No he hecho otra cosa nada más que eso, predicar el Evangelio. Y posiblemente habrá alguna cosa que diga que no os guste. Pero es mi deber decirla. Yo no voy a hablar nada, ni estoy hablando, que tenga que ver fuera de la palabra de Dios. Todo lo que digo está basado en la palabra de Dios. Bueno, pues entonces voy a hablar de Caín y Abel, para que veáis ahí el juicio de Dios unido a la misericordia. El juicio de Dios unido a la misericordia. Bueno, el Señor les enseñó tanto a Caín como a Abel como a sus padres que tenían que hacer un sacrificio, matar un cordero para hacer la expiación de sus pecados. Y entonces estaba como ofrenda, dice el texto. Entonces, Abel, ¿qué hacía? Ofrecer corderos de acuerdo al mandato de Dios. Pero Caín, ¿qué hacía? Llevar los mejores frutos, las mejores hortalizas, todo lo que mejor tenía para llevarlo al Señor. ¿Pero era eso lo que había pedido el Señor? No. ¿Podía Caín y nosotros llevarle lo mejor que tenemos? Claro. Nuestros mejores dones, nuestro dinero, nuestros talentos, todo lo podemos ofrecer al Señor. Pero eso no es lo que nos va a dar el certificado de garantía de que hemos sido absueltos. Porque las obras, las únicas obras que sirven son las que Cristo ha hecho. Y esas las recibimos por gracia. Nosotros las tenemos que hacer, tenemos que obedecer la ley de Dios. Pero al obedecer la ley de Dios completa y enteramente, eso no nos garantiza que vayamos a entrar a caminar por las calles de oro. Lo que garantiza que caminemos por las calles de oro es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y Abel lo hizo y Caín no lo hizo. Y llega un momento entonces, bueno, aquí podemos leerlo. Vamos a leer, buscamos en Génesis 4, versículo del 9 al 11, por favor. Y apagamos aquí esta luz de esta, no sé si está por ahí. Ahí está, muy bien, gracias. Lo ponemos en pantalla si es posible. Génesis 4 del 9, 10 y 11. ¿Lo ponemos ahí? Bueno, poco a poco está viniendo el texto y lo vamos a leer para que lo leáis vosotros también, ¿eh? Génesis 4, versículo 9 hasta el 11.
Bien, voy leyendo yo, mientras tanto va apareciendo. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, perdón, es el texto del versículo 4, el versículo 9, dice así. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dos cosas, hermanos. ¿Veis aquí que la sangre, que es el símbolo de la vida, en este caso la sangre de Abel, clama a Dios? Cuando se derrama la sangre de alguno, esa sangre, esa vida, clama a Dios. Y Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué recibe inmediatamente? Entre otras cosas, recibe una maldición. Pero también recibe la gracia de Dios y la paciencia de Dios. Porque en ese mismo momento Dios no mata a Caín, porque merecía la muerte. Dios no lo mata. Le ofrece la posibilidad de arrepentirse y de cambiar. Ese día de arrepentimiento y de cambio es una ilustración a través de lo que es el día del Yom Kippur. Yo voy a comentar aquí algunas cosas así de paso de este día de las expiaciones que comenzó, como hemos dicho, en el año. ¿En qué año comenzó el día de las expiaciones? En el 1844. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo a comenzar el juicio. El juicio que él habla de que temamos a Dios. Bueno, esa palabra temor significa reverenciar. Reverenciad a Dios y dadle gloria. Reverenciad a Dios y dadle gloria, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pero ese juicio, hermanos, es en favor de nosotros. Pero no todos los que van a pasar por ese juicio van a ser salvos. Se está refiriendo, ese juicio es para todos aquellos que de alguna forma han conocido a Cristo, han aceptado el Evangelio o creen de alguna forma en Dios y reclaman caminar por la Nueva Jerusalén, por las calles de oro, quieren recibir la vida eterna. Y hay muchísimos que no son cristianos que reclaman la vida eterna. Y todos esos que de alguna forma han creído, todos esos son juzgados. Y van a ser juzgados, y cuando termine ese juicio, cuando Cristo salga del santuario, en ese momento quedará definitivamente zanjada la justicia de Dios, y unos serán puestos a la derecha y otros a la izquierda, y unos recibirán la vida eterna y otros serán destruidos. Pero la pregunta que tenemos que respondernos en ese día, que es hoy, que es ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de lo que ha dicho el Señor, de que adoremos a Dios, que le demos gloria, que le reverenciemos, da también las razones, porque Él es el creador, Él creó los cielos y la tierra, y por esa razón tenemos que adorarle. Pero hay una labor de acuerdo a este día, de acuerdo al servicio típico del día de las expiaciones que tenemos que realizar. Y, hermano, esto es muy importante que lo dejemos claro. ¿Por qué? Hermano, no se trata de religiones. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Porque si estamos pensando en que somos adventistas, que guardamos el sábado, que guardamos la ley, que hacemos obra misionera y que compartimos todo el Evangelio con los demás, y estamos confiados en que somos salvos por nosotros mismos, estaremos totalmente equivocados.
tenemos una labor que hacer ahora que tiene que ver con el arrepentimiento. Bueno, si es posible lo ponemos en pantalla y buscamos en Levítico 23, versículos 23 al 29. Levítico 23, yo lo voy a buscar en mi Biblia. Levítico 23. Levítico 23, del 23 hasta el 29. Bien, aquí está en pantalla. Bien, aquí entonces dice aquí, no está en pantalla, está todavía en Génesis, no, estamos hablando de Levítico 23. Bueno, por ejemplo, de paso se ha dicho, es algo que tenemos que progresar en el conocimiento de nuestros dones. Ahora me estoy viendo el santuario celestial, cuando todos los seres celestiales tenían una misión que hacer. Y había antífonas, había introducciones, y todos estaban preparados para que los demás no estuvieran esperando, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora, claro, posiblemente la culpa sea mía, porque no lo he dicho previamente con claridad, ¿no? Pero ya a partir de ahora lo vamos a dejar. Voy a leer yo directamente. Bien, entonces aquí tenemos Levítico 23, versículos 23 y 24. Yo leo en mi versión y leo lo siguiente. Vosotros podéis seguir la lectura ahí en la pantalla y captar lo más importante de lo que dice sobre este día. Mi versión dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del 7º mes tendréis día de descanso, de sábado, dice, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Habló Jehová a Moisés y le dijo, a los 10 días de este mes será un día de expiación, tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Yo resalto dos cosas. Además de la santa convocación es aflicción de las almas, como dice aquí, y presentación de la ofrenda. Tenemos que hacer las cosas ahora nosotros sobre esto. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en ese día, pues es día de expiación. Es decir, la palabra expiación significa del perdón. El perdón de los pecados. Pero los pecados serán perdonados de acuerdo a todos los que practiquen todo lo que diga este ritual, que tiene que ver con el arrepentimiento, con la confesión, con la reconciliación, con todo aquello que tiene que ver con Dios y con nuestros prójimos. No podemos buscar disculpas en ese día, en este día. Si yo preguntara ahora, lo voy a preguntar, pero no es necesario que respondáis. Esta pregunta la hacemos todos los pastores muchas veces. Si Cristo viniera hoy, porque ya ha terminado el juicio, ¿cuántos consideráis que caminaríais por las calles de oro? ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero aquí está el manual, hermanos, de lo que tenemos que hacer ahora para llegar a la patria celestial. Es ahora cuando tenemos que prepararnos. Y no nos disculpemos, hermanos, en otras religiones, en el vecino, en el hermano, en aquel que tiene mal carácter o en el pastor, porque no presenta el mensaje adecuadamente. Hermanos, es una labor personal. No podéis fijaros en mí que sí, que yo, Pablo lo dijo. Pablo quiere reflejar el carácter de Cristo y se pone como ejemplo. Y yo también. Pero ¿hasta qué punto, hermanos? Hay un límite que tiene que ver contigo. Ese límite que tiene que ver contigo se refleja a Cristo. Tienes el carácter de Cristo, la imagen de Dios. La tienes en ti ahora. ¿Estás seguro de que podrás caminar por las calles de oro? Nada tiene que ver con el que presenta el mensaje. Porque el que presenta el mensaje también está luchando y tiene dificultades. O el que tienes al lado.
o el otro y el otro. No importa la religión que pertenezcas, hermano. Tiene que ver contigo y con Cristo y con el juicio que Él está estableciendo. Este juicio se anuncia a son de trompeta y las trompetas ya sonaron, los pioneros lo hablaron. Sonó la trompeta, el juicio, comienza el juicio. Lo hemos repetido muchas veces, es un mensaje de la Iglesia Adventista. Se tocaron las trompetas y no la trompeta físicamente. Que se tocaron las trompetas. Cuando comienza el día del Yom Kippur, se tocan las trompetas de plata, llaman a la Santa Congregación, para que todo el mundo conozca el toque de la trompeta que ha comenzado el día de las expiaciones. ¿Y ahora quién tiene que tocar la trompeta? Hermanos, ¿quién tiene que tocar la trompeta? Los pastores, los administradores, los dirigentes y todo el resto de la iglesia debemos tocar la trompeta. Y el sonido debe ser certero, debe ser claro, porque si no, entonces los pecados caerán sobre nosotros. Voy a poner un ejemplo. En Levítico 16, un texto que se entiende mal en algunos círculos, se entiende mal. Lo vamos a leer, lo podéis poner en pantalla si es posible, si no ya lo leo yo. Levítico 16, versículo del 7 al 10, dice así: Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. 2 machos cabríos, había muchos sacrificios. Pero aquí se trata de 2 machos cabríos que se echan suertes y los presenta delante del Señor. Dice el versículo 8, luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Es decir, aquí había 2 machos cabríos por suertes, una suerte cae por el Señor, otra por Azazel. Azazel en la tradición cristiana representa a Satanás. O sea que para hacer expiación, aquí en esta versión, no sé lo que dice, lo voy a leer, dice el versículo 10, pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Bueno, no sé lo que dicen vuestras Biblias, y no sé esta también lo que dice ahí, el versículo 10. No, aquí lo dice en expiación, reconciliación. Delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, sobre Satanás, hacer la reconciliación. Bueno, eso es una mala traducción y voy a explicar por qué. Pues claro, ellos consideran que Satanás no puede expiar el pecado. Aquí en Levítico 16 aparece 16 veces el verbo kafar. Y en todas las versiones que yo conozco, en todas las versiones, menos en una, en esta, en el versículo 10, traducen la palabra, el verbo kafar lo traducen por expiar. Expiar o expiación. ¿Qué significa expiar? Significa perdonar los pecados. Y claro, entonces cuando se presenta el macho cabrío por parte de Satanás, es también para perdonar los pecados. O mejor dicho, para expiar los pecados, porque no solamente implica perdón, implica que tiene que cumplir el castigo que manda la ley. La palabra expiación tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hemos cometido un error, hemos cometido una transgresión, y esa transgresión nos pasa como a Caín. La sangre de tu hermano clama a mí. Y por lo tanto eres maldito, porque la sangre de tu hermano clama a mí. Pero nosotros con un pecado solamente también somos malditos. Y el único camino para que seamos bendecidos y no seamos malditos y podamos caminar por las calles de oro es depender totalmente de la expiación y del sacrificio de Cristo. Bien, había entonces 2 machos cabríos, ¿verdad? Es curioso
que sobre el macho cabrío que cae por suerte para el Señor, cuando se traía un sacrificio en expiación por el pecado, ya fuera de un sacerdote, de un jefe, de un anciano o del pueblo de Israel, el que había cometido el pecado tenía que poner las manos encima de la cabeza del animal y se le transmitían los pecados al animal y el animal moría en su lugar expiando el pecado pensando en la promesa del Señor que moriría Jesús, que moriría el Mesías. Pero este macho cabrío que cae la suerte para el Señor no le impone el sacerdote, o mejor dicho, el sumo sacerdote, porque es el día de las expiaciones, no impone las manos. Buscar por la Biblia y no lo vais a encontrar jamás. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué no se le impone las manos? A ver, ¿alguien se atreve a responder, hermanos? Yo lo voy a decir, pero os dejo un tiempecito para que penséis. ¿Por qué al macho cabrío en expiación por el pecado que cae la suerte por el Señor, por qué el sumo sacerdote no le impone las manos? ¿Alguien se atreve a responder? Hay un doctorado que tiene el doctor Treyer sobre esto, es el único doctorado que yo he visto que hay. Y él responde a estas preguntas. No se le impone las manos. A ver, Isabel, tú que tienes la... Levanta la voz, que te oigan todos. Sí, aceptaré, pero creo que es que los pecados del pueblo de Israel, de todos los congregados en el día de las expiaciones, ya habían sido llevados adentro, ¿no?, del santuario. Y entonces el macho que se por el Señor es un macho limpio, no lleva pecado, aunque carga los pecados de la humanidad y su culpa. Bueno, se conoce que es esposa de pastor, está, pero que muy claro, Porque os he dado tiempo para responder, y no habéis respondido, Pero yo quiero que quede claro. El macho cabrío que cae de la suerte por el Señor no se le impone las manos, porque el imponer las manos significa transmitir el pecado. Y otra pregunta, esta sí que vais a responder. ¿Cómo se limpia el santuario de los pecados del pueblo? Con la sangre. Pero si la sangre está contaminada, no puede limpiar el santuario. Por esa razón, ese macho cabrío que cae la suerte por el Señor es un sacrificio por el pecado expiatorio y no se le imponen las manos, porque esa sangre tiene que ser limpia, como un cordero, y eso representa a Cristo. Cristo murió cargando con todos los pecados, pero Él no tuvo pecado. Y entró en el santuario celestial con su sangre limpia para limpiar el santuario. Hermanos, ¿y quién es el santuario? Nosotros, que somos el santuario del Espíritu Santo y de Dios, tenemos que ser limpios de todo pecado. Y ese día, el día de las expiaciones, se limpiaba el santuario. Y estamos ahora en ese día de las expiaciones, hermano. ¿Quieres ser limpio de todo pecado? Lo cantamos montones de veces. ¿Quieres ser limpio de toda maldad? ¿Quieres ser limpio de toda maldad? Claro que queremos, hermanos, queremos dejar el pecado, queremos abandonar el pecado. Y todos juntos lo vamos a conseguir. Bueno, pero ahora viene el otro macho cabrío, que dice que ha sido ofrecido no para reconciliar, como te lo dice esa versión, es el verbo kafar el que se utiliza, que significa expiar. El macho cabrío que cae la suerte por Azazel, que significa por Satanás, dice el texto que ha sido presentado y ofrecido para hacer expiación por el pecado y ha sido presentado vivo. Y eso terminará cuando termine el milenio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando salía el sumo sacerdote de limpiar, dice el texto, limpiar el santuario, el lugar santo, el santísimo, el altar de los holocaustos y de limpiar toda la congregación porque habían confesado sus pecados, salía el sumo sacerdote y ¿qué hacía? Le traían el macho cabrío vivo que representa a Satanás.
Esta pregunta sí que sabes responderla. ¿Qué hacía el sumo sacerdote con ese macho cabrío vivo? Primero le imponía las manos. Esto lo explica muy bien Elena de White y la Biblia. Significa que todos los pecados que habían sido cometidos por el pueblo de Dios van a caer definitivamente en Satanás. Y Satanás será llevado vivo al desierto. Al final sufrirá la muerte eterna. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la transgresión que ha hecho. Él tiene que expiar el pecado. Os pongo un ejemplo. Y claro, esto requeriría pues otro sermón, pero esto ya lo hablaremos en otro momento. Hay poca gente que entienda cuando Judas traicionó a Jesús, se llevó el dinero al bolsillo, como comprendió lo que le dijo Jesús, que le iba a entregar, él entendió. Además, Judas sabía perfectamente que Jesús era el Mesías. Pero Judas no sabía una cosa. No sabía ni le quería aceptar que Jesús era el salvador de sus pecados. Y Judas creía que era el salvador de todas las tribulaciones y todas las persecuciones del pueblo de los romanos. Y él quería forzar a Jesús para que se rebelara con el poder que había visto manifiesto y que se enfrentara a los romanos y que los judíos gobernaran la tierra. Es lo que quería Judas. Pero cuando vio Judas que Cristo se entregaba a morir, reflexionó. Y entonces se dio cuenta que había entregado sangre inocente. Y el texto de Mateo dice que se arrepintió. Y el arrepentimiento fue sincero y verdadero. ¿En qué lo conozco yo, hermanos? En que fue y se quitó la vida. ¿Qué es lo que entendió? ¿Qué entendió Judas? Entendió perfectamente en parte la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué más? Vida por vida. Él había entregado la vida de Cristo para redimir su pecado. Él se quitó la vida, le ofrece la vida a Dios, para expiar su culpa y su pecado. Fue valiente. El problema de Judas es que no entendió que esas obras no nos salvan, que nuestro Salvador es Cristo. Hermano, ¿tú estás seguro que es la sangre de Cristo la que te limpia, la que te perdona, la que te transforma, la que te cambia, la que te hace heredar la vida eterna y caminar por las calles de oro de la Jerusalén celestial? Si no es así, hermano, estás perdiendo el tiempo, como justamente Judas o como Esaú y como otros parecidos. Tenemos que confiar total y plenamente en Cristo. Bueno, hay un pueblo que se habló nuestro hermano Ramón, lo tengo por aquí donde veo a Ramón, no le veo. Ahí está, sí la veo. Habló de dos cosas que te voy a hablar porque tenemos que profundizar más en ellas. En el Apocalipsis capítulo 7 habla de un pueblo que es sellado. Y ese pueblo que es sellado, que después lo enumera, que son 144.000, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, que no han dejado de pecar, ese pueblo será sellado con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que prepararnos para ser sellados con ese Espíritu Santo. Bien, yo quiero dar el punto tercero, mostrando ahora la parte negativa del juicio. Hasta aquí he hablado de dos juicios con misericordia. Es decir, que Dios tiene paciencia para que pasemos el tribunal de Cristo, para que cuando pasen nuestros nombres seamos absueltos de todos nuestros pecados. Y nosotros sabemos el camino perfectamente, lo hemos conocido. Así pues confiamos en Cristo, en su amor, en su poder, en el poder del Espíritu Santo, en la gracia de Dios. La gracia de Dios significa misericordia y justicia. Y hasta aquí hemos hablado de la misericordia. Pero va a llegar un momento que Dios va a hablar de su justicia. Y antes de hablar de su justicia,
El hermano Ramón hizo referencia al texto de Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. Ya lo ampliaremos en otro momento. Yo os invito a que estudiéis ampliamente Ezequiel 8 hasta el 11. Yo voy a resumir algunas cosas de este capítulo. ¿Sabéis cuándo terminará el tiempo de gracia? Cuando el pueblo de Dios tenga el sello de Dios en su mente y en su corazón. Cuando esté sellado y cuando tengan el Espíritu Santo. Y cuando los otros, que no son pueblo de Dios, hayan pecado contra el Espíritu Santo. Ahí está la separación. Yo naturalmente no lo sé, porque el juicio es de Cristo, el tribunal es de Cristo, y está actuando como sumo sacerdote, pero también está actuando como juez y como rey. Y cuando salga del santuario, habrá finiquitado, habrá terminado la labor de juez, y entonces se presentará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora, hermanos, nos pone un ejemplo muy bonito del juicio ejecutivo en Ezequiel capítulo 8. El Señor le mostró al profeta Ezequiel la visión de las abominaciones de Jerusalén que estaban en el templo. Y el templo, recordad que es una caricatura o un ejemplo, una parábola, una tipología de nuestro cuerpo. ¿Y qué estaba ocurriendo en el templo con los sacerdotes, con los ancianos, con todos los que mandaban más, con las mujeres? ¿Qué estaba ocurriendo en el templo? Estamos hablando del templo de Jerusalén, donde habitaba Dios, donde la presencia de Dios estaba, donde la gloria de Dios estaba en ese momento, un momento antes de que viniera el rey Nabucodonosor y los llevara al destierro. ¿Por qué los lleva al destierro? Allí en el templo había el ídolo de los celos, Asera, que era la diosa de la fertilidad, o mejor dicho, de la prostitución. Reptiles y bestias grabados en todos los muros, y adoraban a los reptiles el pueblo de Israel, hermanos. Estamos hablando del pueblo de Dios, lo que estaba haciendo los dirigentes. 70 ancianos con incensarios, 70 incensarios, ofreciendo incienso a los dioses paganos. Las mujeres ya llorando a Tamuz. Se habían olvidado totalmente de que Dios estaba allí en el templo. 25 hombres mirando a la salida del sol, adorando al sol y dándole la espalda, porque estaba orientado el templo hacia el oriente, y aquí detrás estaba el oriente aquí está justamente el santuario, está el lugar santo, y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios en ese mismo momento. Y todo este panorama lo estaba viendo el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dice? Pues lo que dijo el día pasado el hermano Ramón. Envía 6 verdugos, entre ellos un varón vestido de lino que es Cristo, y les dice que ponga una señal en la frente. Y les pone una señal y los clasifica, los separa. ¿Y qué pasa cuando cumple el varón vestido de lino, cuando cumple esta misión y esta función? ¿Qué dice el texto? No lo vamos a leer por ir más rápido. Que maten a todos sin misericordia. A mujeres, a niños, a ancianos, a todos que los maten sin piedad, sin misericordia. Pero aquellos que tienen la señal, que tienen el sello de Dios, que no les haga nada, que lo reconozca. Y viene el ángel, el vestido de lino, que es Cristo, y le dice al Padre: la misión está terminada, todo ha terminado. Entonces Cristo va a salir del santuario y va a venir a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y a qué viene, hermanos? Dice el Mateo 25, viene a separar los cabritos de las ovejas, los de la derecha y de la izquierda, los buenos de los malos. Los ángeles ya definitivamente los separan. ¿Por qué? Porque Cristo ha emitido el juicio
Y los ángeles saben perfectamente quién tiene la señal. Ya tienen la señal. Hermanos, ¿sabéis cuál es esa señal? Hay mucho para hablar sobre este tema de la señal. Sí, tenemos una señal aquí en la mente y en el corazón. ¿Cuál es esa señal? La ley de Dios, que la obedecemos perfectamente. Y hay hijos de Dios en el pueblo adventista que se atreven a predicar, y no va en contra de ellos. Yo no me estoy metiendo con el carácter de ellos, ni los juzgo. Pero preguntadles a ellos, que tenéis las voces, que dicen que jamás podremos cumplir la ley de Dios. Y entonces Dios es un mentiroso. Pero el mentiroso es Satanás, que repite una y otra vez que nosotros no podemos obedecer ni cumplir la ley de Dios. Pero si la ley de Dios está grabada en mi mente y en mi corazón, y somos guiados por el poder del Espíritu Santo, y tenemos esa marca y ese sello, que lo ve todo el mundo, ¿a qué viene esa teoría y ese doctorado del diablo de que nosotros no podemos obedecer y cumplir la ley de Dios? ¿Por qué tanto mensaje el pueblo adventista que ha repetido una y otra vez? Y Jesús lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dicen en primera de Juan? ¿Cómo conocemos a los falsos hermanos? Los que no cumplen los mandamientos. Si quieres obedecer a Dios, guarda su ley y cumple sus mandamientos. Pero está, hermanos, la teoría de Satanás, que repiten, como digo, algunos, que nosotros jamás podemos cumplir los 10 mandamientos. Hermanos, es la tesis doctoral del diablo, y algunos la repiten. Estudia la Biblia, hermano. Estudia la Biblia y te darás cuenta de dos cosas. Una, que por ti mismo tú no puedes obedecer la ley de Dios. Pero si Cristo, con el poder del Espíritu Santo, ha grabado la ley en la mente y en el corazón, porque ese es el nuevo pacto que dice, el nuevo pacto, y la ha grabado, y ha puesto la señal, y te ha apartado y te ha separado, tú eres obediente perfectamente a la ley de Dios. Y ese pueblo serán los 144.000. Hermanos, cuando termina el mensaje que dio Ezequiel, y el Señor está allí viéndolo, ¿sabéis lo que ocurre? Que viendo todos los pecados del pueblo de Israel, el Señor decide abandonar el santuario. Y va con su carro, se levanta, y con su carro en las nubes desaparece por el monte de los olivos y deja la gloria. Jesús vio esta imagen y lloraba. Y decía, cuando antes de morir, cuántas veces quise recogeros, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Yo termino, hermanos. Recuerdo la imagen, que no sé si la han inventado o qué, pero yo, como he vivido hasta los 23 años y más, un poco más, en un pueblo de agricultores, y he tenido gallinas huecas, he visto cómo salían los pollitos. Muchas veces los he visto. Y estaba impaciente por ver a la culega que sacaba los pollitos, y si tú ibas y tocabas la mano te picaba y no te dejaba acercarte. Y lo he visto esto todos los años, lo veía. Pues todos los años había alguna que era culega, hasta los 23 años. Y cuenta una historia que no sé si es verdad, pero estoy seguro que así es. Y una vez hubo en una granja un incendio. Y la gallina, que tenía polluelos, al ver el incendio y no podía correr, porque normalmente las gallinas corren, la gallina juntó a todos sus pollitos, los metió debajo de las alas, y cayó el fuego y mató a la gallina. Quemó las plumas. Pero dice la historia, que no sé si es verdad, si es mentira, pero yo lo he visto en mis gallinas. Los pollitos estaban vivos y salieron. Y Jesús dice, ¿cuántas veces quise recoger a vosotros como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? Hermanos, ¿tú quieres recibir el mensaje de Jesús, de ponerte bajo sus alas, como dice el 32 capítulo de Deuteronomio?
Que está ahí el Señor recogiéndonos, claro que sí, hermanos. El Señor parte definitivamente del templo y entonces el dictamen queda ya definitivo. Unos separados y otros aceptados, unos separados por la muerte y otros para la vida eterna. El anuncio del juicio, hermanos, es un anuncio de misericordia y de justicia. Dios va a salvar a unos, es decir, a nosotros los que creemos y aceptamos todo lo que estamos diciendo, por la gracia y la misericordia de Dios. Y los demás, los que serán destruidos porque no han aceptado la gracia y la misericordia del Señor. Como Judas, han rechazado el sacrificio de Cristo. Pero eso es un acto, hermanos, del amor de Dios y de la gracia. En la Nueva Jerusalén no caminarán los impíos, allí no existirán. Es ahora, por lo tanto, el tiempo de que nos demos cuenta, de que comprendamos el mensaje, que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que predicar un mensaje aún a las huestes celestiales. ¿Y cómo lo predicamos? Como hemos dicho esta mañana, mostrando que el poder del Espíritu Santo nos ha cambiado totalmente y nos ha recreado a la imagen y semejanza del Señor. Muchas gracias, hermanos. Creo que hay un canto que podemos invitar a los hermanos a que se preparen y nos lo entonen y finalmente daremos gracias a Dios.